Buenas tardes, familia. Qué gozo y alegría de poder estar aquí delante de ustedes para saludarlos y bendecirlos y seguir enseñando la palabra, esperando que la palabra que Dios pone en mi corazón sea de grande bendición para sus vidas. Bendito sea Dios, que Dios los bendiga en gran manera, que estén súper bendecidos, que estén contentos y estén muy atentos a la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Bien, pues seguimos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Sigo hablando acerca de este tema. Vamos a seguir hablando otros 2 temas, por lo menos 3 temas estaremos hablando acerca de la fidelidad de Dios, cómo Dios ha sido fiel. La Biblia está muy rica, ahora sí, tanta palabra que hay y de ver cómo es nuestro Dios, y espero que esto les motive a ser fieles también, a que seamos fieles, a que siempre le sirvamos a Dios con mucho entusiasmo, con mucha alegría, por agradecimiento. El tema de hoy, la fidelidad de Dios, garantía de nuestra salvación. Ese es mi tema. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9, vamos a leer. Esa es la base bíblica de nuestra enseñanza de hoy. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Estos 2 versículos vamos a leer, y en estos 2 versículos estaré discerniendo, estaremos reflexionando en esta palabra. Dice así la palabra del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, dice así su palabra. En la versión 60 dice así: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La fidelidad de Dios es la expresión permanente y cotidiana de su amor. La fidelidad de Dios es la expresión permanente y cotidiana de su amor. Así es nuestro Dios. Como les dije, vamos a hablar entonces acerca de este tema. La fidelidad de Dios, ¿verdad?, es la garantía de la salvación o de nuestra salvación. La palabra salvación, creo que pues todos sabemos qué significa la palabra salvación. Pero aún así yo quiero recordarles lo que significa la palabra salvación. La idea básica del término salvación es rescatar, preservar de un peligro inminente. Implica dar salud y seguridad. Esa es la idea básica de lo que es la palabra salvación. ¿Sí? Ya lo sabemos, rescatar, preservar, ¿sí?, de un peligro inminente, ¿sí?, apremiante. Y bueno, pues habla ahora sí, de salud, y habla de una seguridad. Diversos términos hebreos se traducen como salvación. Una de ellas es yasha. Esta palabra encierra la idea de estar a sus anchas. Es lo que significa la palabra en hebreo, yasha. Estar a sus anchas o hacer algo sea suficiente. Eso es lo que significa la palabra en lo que es en su raíz en el hebreo. En contraste con el concepto de tener limitaciones y restricciones que causan angustia o aflicción. O sea, lo contrario, el contraste. Entonces, ¿cuál es el contraste? Tener limitaciones y restricciones. ¿Y eso qué causa?
causan angustia y aflicción. El que está en anchura tiene la posibilidad de hacer lo que quiere, y lo que no sucede con aquel que está restringido o limitado. Entonces es una gran diferencia. Entonces el que está en un lugar ahora sí espacioso, que no tiene límite, no tiene restricciones, pues ahora sí tiene la posibilidad de ¿qué? De hacer lo que quiere. El que está en anchura tiene la posibilidad, ¿verdad? Tiene la posibilidad de ¿qué? De hacer lo que quiere, ¿sí? Ya lo dijimos. El paso de un estado de restricción o aflicción a uno de anchura o libertad requiere un acto de liberación. Entonces, el estar en una restricción, el estar en una aflicción, para que se dé esa anchura es necesario que se dé una liberación, ¿verdad? Es decir, para que sea salvado de ese lugar, traído a un lugar espacioso, ancho, sin límites, sin restricciones. Esto es lo que podemos decir, requiere de una liberación. Al que lo realiza se le llama ¿qué? Salvador. O el que realiza todo eso de sacar a la persona de la opresión, de la angustia, de la restricción, el que lo hace se llama ¿qué? Salvador. Eso es lo que podemos así entenderlo para que se dé la salvación. Esa liberación puede ser tanto nacional como personal. O sea, como sabemos, países que están subyugados, están restringidos, o personas que caen en ese lugar donde hay mucha restricción, muchas limitaciones. Entonces es necesario de tener a alguien que pueda sacarlo de ahí, o se necesita alguien quien se levante para ser librados de la opresión. Podemos decir como nuestra historia mexicana, ¿verdad? Nuestro México, que fue esclavo de los españoles, y bueno, hubo hombres que se levantaron para que nosotros obtengamos esa libertad, esa independencia. Hoy somos independientes, ¿verdad? Un país independiente. Igualmente podemos decir en el caso de el pueblo de Israel, que estuvo oprimido, restringido en Egipto. Y bueno, Dios intervino, Dios usó a Moisés para salvar al pueblo de la esclavitud, de la restricción, y ese es el Salvador. Y aquí en este caso, Dios fue el libertador, Dios fue el Salvador, que ahora sí hizo que su pueblo fuera libre de la esclavitud de Egipto, y usando poderosamente a Moisés. Es así como podemos entender lo que ahora sí significa Salvador. Esa liberación puede ser tanto nacional como personal, ¿sí? De enemigos, catástrofes, enfermedad, esclavitud, etc. O sea, hay muchas situaciones que el hombre lo restringen, lo encierran, lo limitan. La enfermedad es pone ciertos límites, la esclavitud ni se diga, los catástrofes también son terribles y gente queda atrapada. Y bueno, por ahí hay ahora sí personas que hacen de socorristas, hacen de ser salvadores. Bueno, esto es lo que podemos decir acerca de la salvación. Es mayormente en el sentido como se utiliza en el término en el Nuevo Testamento. Así se dice, el Dios de nuestra salvación, Dios, nuestro Dios ha de salvarnos. Entonces, eso es lo que dice así en el Antiguo Testamento. ¿Y qué podemos decir que del Nuevo Testamento? Pues tenemos al Señor Jesucristo
como nuestro verdadero, ¿qué? Libertador. Bendito sea el Señor. Bueno, después de conocer a grandes rasgos la palabra salvación, entonces ahora vamos a ver o vamos a escudriñar nuestro tema, como ya se lo dije, la fidelidad de Dios, garantía de nuestra salvación. Para esto para entenderlo, vamos a ver tres razones que el texto, que nos da el texto de base y también nos da una responsabilidad, ¿sí? Entonces, como cristianos, tenemos cierta responsabilidad como cristianos. Entonces, ¿cuáles son esas tres razones? Número uno, porque Dios es tan fiel que confirmará hasta el fin. Número dos, para que seáis irreprensibles. Dios es fiel para que tú seas irreprensible. Número tres, o sea, la tercera razón, una vez más enfatizamos, fiel es Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad? Pues la responsabilidad es que tenemos ahora sí pensar de que somos llamados a permanecer en comunión con Cristo. Entonces, el último punto que voy a tratar, querido hermano y hermana, el último punto que voy a tratar es llamados a permanecer en comunión con Cristo. O sea, lo que el Señor quiere, que si Él nos llamó, si Él nos ha llamado, entonces, hermano, hermana, quiero decirte que ahora sí, que quiere el Señor que nosotros mantengamos esa verdadera comunión con Dios, ¿sí? Entonces, esta es nuestra responsabilidad, llamados a permanecer en la comunión con Cristo. Y hermano, hermana, recuerda entonces, la fidelidad de Dios es la expresión permanente y cotidiana de su amor. O sea que Dios es tan fiel que su amor permanece para siempre. Por lo tanto, vamos a iniciar entonces, primero ver las tres razones. La primera razón, la fidelidad. La primera razón, la fidelidad de Dios es garantía de la salvación. Sí. ¿En qué consiste? Número uno, confirmará hasta el fin. Es lo que dice el versículo que hemos leído como base. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. Vamos a verlo. La primera parte dice, el cual también os confirmará hasta el fin. Ahí está, el cual también os confirmará hasta el fin. Esa es la primera parte. Vamos a estudiarlo entonces. Y yo nomás le puse aquí, confirmará hasta el fin. Entonces, vamos a ver en primer lugar lo que significa la palabra confirmará. Confirmará significa firme, seguridad, constante, confiable y cierto. Esto es lo que podemos entender con la palabra confirmará, ¿sí? Entonces podemos decir que la fidelidad de Dios es que, podemos decir que la fidelidad de Dios es firme, es cierto, es constante, es confiable y cierto. Esto es lo que podemos decir. El verbo aquí confirmar es el mismo, lo que dice en el versículo 6. Versículo 6. Si ustedes pueden ver lo que dice 1 Corintios 1:6, dice ahí, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, ese es el mismo verbo que de confirmado y confirmará, ¿sí? En el versículo 6 dice confirmado y en el versículo 8 confirmará.
es el mismo verbo si usted lo observa. Podemos decir entonces, el Evangelio confirmado confirma al cristiano hasta el fin, ¿sí? Hasta el final, hasta que lleguemos a la recta final. Dios confirmará al que espera con anhelo, ¿sí? Dios va a confirmar solamente a aquel que espera con anhelo. Vean lo que dice el versículo 7, es interesante verlo también. El versículo 7 de la misma cita bíblica. De la manera que nada os falte ningún don, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice esperando la manifestación, está hablando, mis queridos hermanos, sobre esa confirmación, sobre ese profundo anhelo, ese anhelo que debe de existir o que existe en cada cristiano, ¿sí? Y es por eso, dice, hasta el fin de la dispensación cristiana. Lo que dice, ahora sí, Mateo 28:20, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de este versículo, y cuando dice, y esto hasta el fin de la dispensación cristiana, dispensación desde el tiempo de la gracia, hasta que se termine el tiempo de la gracia. Dios seguirá siendo fiel, Dios nos mantendrá firmes, Dios estará siempre con nosotros y al final Él va a confirmar y decir que nosotros somos fieles, que Él nos sostuvo a través de su ¿qué? Fidelidad. Pero Mateo, es interesante que también lo veamos, Mateo 28:20, que es el último capítulo y el último versículo de este evangelio, que vamos a verlo para la gloria del Señor, ¿verdad? Y deleitarnos. Y las palabras de Jesús dice así, espero que usted ya tenga la cita bíblica, lo estoy leyendo en la versión 60, ¿sí? En esa versión dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? A su nombre sea la gloria. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? He aquí yo estoy con vosotros. Ahí vemos la fidelidad. Ahí contemplamos la hermosa fidelidad de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Esa es la fidelidad. ¿Sí? Entonces, lo va a confirmar hasta el fin de la dispensación cristiana, hasta el tiempo de la gracia, hasta que se termine la gracia. El Señor seguirá siendo fiel. Por esa razón, ahora sí, la fidelidad de Dios es una garantía de la salvación. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros de una manera permanente. Lo hace por las provisiones del Evangelio, es decir, que cada día el Señor nos instruye y también perdona, da perdón por su providencia. Tenemos la primera carta de 1 Corintios 10:13, que por cierto ya lo estudiamos, pero bueno, sería bueno de recordar este texto, ¿verdad? Lo que Dios hace y cómo el Señor trabaja. Acuérdense que les hablé acerca de este tema, ¿verdad? Sobre este versículo que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dará, que dice que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, dos cosas importantes aquí. Dice que Dios está con nosotros fielmente para ayudarnos a poder resistir la tentación, superarla y también
pues ahora sí nos da la puerta, la salida para que salgamos, ¿qué? Huyendo, para que salgamos corriendo, escapemos y así poder soportar. Entonces, ahí está la providencia de Dios, ahí está la fidelidad de Dios manifestándose. Esa es la provisión que Dios está dando, bendito sea el Señor. ¿Qué podemos decir acerca de Romanos capítulo 8, versículo 31? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Qué maravilloso es el haber aceptado a Jesús y que ahora Él está con nosotros. Así es que no tenemos por qué tener miedo. Por esa razón es una garantía, esa es la garantía de nuestra salvación. No tenemos por qué dudar. Entonces, y por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Hambre, cuchillo, persecución, desnudez. ¿Quién me va a apartar? Dice, por lo cierto estoy, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni nada podrá, ¿qué? Apartarme del amor de Cristo. Ahí está. Es por esa razón, dice Pablo, confirmará, el cual también confirmará hasta el fin. Hasta el fin. Entonces, ¿por qué? Porque Dios siempre estará contigo, Dios está siempre con nosotros, el Señor está con nosotros, hasta que lleguemos al final y al rato nos diga el Señor, venid, bendito de mi Padre. Va a confirmar, este fue un campeón, este sí me creyó, este sí contó con mi fidelidad. Él siempre creyó en mi fidelidad. Y eso es lo que el Señor quiere. Y así hay más versículos, 1 Pedro 1.5, Judas 1.24, nos habla acerca de eso, de la protección que es poderoso Dios para protegernos, para guardarnos, ¿sí? Entonces, por esa razón no tenemos por qué tener miedo. Tiene que huir el miedo, tiene que huir el temor, ¿sí? No tienes por qué estar ahora sí entristeciéndote, no tienes por qué estar sugestionándote, no tienes por qué caer en la depresión. Si el Señor está contigo, Dios es fiel. Y si Dios es fiel, es que dice, pues yo soy tu Salvador, yo soy tu pronto auxilio. Entonces, por esa razón no tenemos por qué temer esta vida. Y nunca estén diciendo, ay, esta vida tan más difícil y todo eso. No, de ninguna manera. Ahí está la palabra. Dios es fiel. La fidelidad de Dios, garantía para nuestra salvación, de nuestra salvación. Dios está contigo. Si tú lo crees, así será. Muy bien, número 2. Vamos por la segunda razón. La fidelidad de Dios, garantía de la salvación. ¿A qué se debe eso? Dice, para ser irreprensible. Vamos a ver lo que dice el texto rápidamente. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leerlo rápidamente. Versículo 8. Estamos en el versículo 8 todavía. Sí, todavía no vamos al 9. Esta es la segunda parte del versículo 8. ¿Cómo dice ahí? Dice, irreprensibles, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios es fiel? ¿Por qué Dios es fiel? Para que tú seas, ¿qué? Irreprensible significa irreprochable, sin culpa. Normalmente cotidiano e inclusive formal. Irreprensible, que no hay nada que te va a reprochar Dios cuando estés ante su presencia. ¿Sí? Como lo que dice, este es el propósito de Dios al confirmar al cristiano hasta el fin del tiempo. Hasta el fin del tiempo. Ese es el propósito. Por esa razón confirma. Y vamos a ver lo que dice Colosenses, versículo 21, 22. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses, el capítulo 1, versículo 22. Si usted puede buscar esa cita bíblica, le agradezco, y de todos modos, en su pantalla se estará viendo esta cita.
Bendito sea el Señor. Bueno, dice 1:22. Dice así para la gloria del Señor. Estoy en la versión 60. No voy a salirme de ahorita de esta versión, dice. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, gracias al sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Por su muerte, con eso nos va a presentar delante del Padre que somos, ¿qué? Santos, que no tenemos mancha y que somos, ¿qué? Irreprensibles. Vamos a ser irreprensibles delante de su presencia, de nuestro Dios. Versículo 28. Este es otro versículo también. Quiero que lo lea, por favor. Ahora sí, Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por esa razón dice ahí la palabra, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles delante de nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios Todopoderoso. Esto es lo que dice la bendita palabra del Señor. Con esto, entonces, la fidelidad de Dios siempre está permanente para que nosotros podamos ser santos, permanecer en esa posesión de santidad, de ser santos, de ser sin culpa, de ser irreprensibles, ¿sí? Por lo tanto, el diablo, el acusador de los hermanos, como dice Apocalipsis 12:10, que dice que el enemigo siempre sube cada rato que acusar a los hermanos, ¿sí? Por eso le llama el diablo un acusador, ¿verdad? Entonces no tendrá acusación alguna que lanzar en contra de ti, en contra de nosotros, en contra de ese verdadero cristiano que verdaderamente ahora sí cree en la fidelidad de Dios. Si tú crees en la fidelidad de Dios y mantienes esa postura y le obedeces, si Dios es fiel contigo, pues obedécele. ¿Y sabes qué? El diablo no va a lanzar ninguna acusación contra tu persona. Por eso dice ahí, para que seáis ¿qué? Irreprensibles. Bendito sea el Señor. Entonces dice, no tendrá acusación alguna que lanzar contra el cristiano, porque Dios le habrá guardado mediante las provisiones del Evangelio y de su gran poder. Fíjense nada más. ¿Sí? Exacto, porque Dios, por su fidelidad, Él nos está guardando. Mientras que nosotros estemos creyendo en su fidelidad, tendremos la dicha de esas provisiones de este evangelio que nos protege, que nos cuida con su gran poder. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:1, dice que en Cristo no hay condenación. En Cristo, el que está en Cristo. El que está en Cristo, ¿sí? Es lo que dice la palabra del Señor. Ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Por esa razón tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que ser fieles. Tenemos que creer en la fidelidad de Dios. Bendito sea el Señor. Continúo entonces. Y dice la palabra, el día del Señor, para que seáis irreprensibles el día del Señor Jesucristo.
¿A qué se refiere? Al juicio final. O sea, en aquel día cuando estemos ante el trono blanco, ante la presencia de Dios, ahí tenemos que ser irreprensibles gracias al ¿qué? Al Evangelio. Bendito sea Dios. La tercera razón. ¿Cuál es la tercera razón? Como dije, la fidelidad de Dios garantía, ¿verdad? La fidelidad de Dios garantía de la salvación. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuánto lo creemos así? ¿Verdad? Y vamos a ver la última razón de esta fidelidad. ¿Por qué Dios es fiel? ¿Por qué Dios es fiel? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es fiel? ¿Sí? Entonces, fiel es Dios. El cristiano puede poner toda su confianza en su Creador, en su Salvador, aquel que te sacó de lo más sucio. Tú puedes poner toda tu confianza. Él no miente, nunca te va a mentir, nunca te va a tratar con mentiras. Tenlo muy presente. Lamentablemente el hombre es el hombre es el que, ahora sí el que cae en pecado de estar mintiendo, pero Dios jamás te va a mentir. Vemos rápidamente lo que dice Tito. Tito capítulo 1, vamos a ver qué nos dice este versículo, versículo 2, 1-2. Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea que, hermanos, ahora sí, nuestro Dios jamás te va a mentir. Jamás ha mentido. A ninguna generación le ha mentido. Por eso no entiendo de personas que a veces dicen: ay, Dios ya me abandonó, Dios ya no me ama, Dios ya se alejó de mí. Y es cuando es al revés. El hombre es el que desecha a Dios. El hombre es el que lo hace a un lado. Es el hombre, no es Dios. Dios no miente. Por eso Dios hará lo que promete, según lo que dice el versículo 8. Lo que ya vimos, que nos confirmará hasta el fin. Es decir, confirmarnos ¿hasta qué? Hasta el fin. La fidelidad de Dios, un gran atributo de Él. Ese es el gran atributo de Dios, ¿verdad? La fidelidad. Es la base de la persuasión del cristiano, de que Dios perfeccionará lo que comenzó en Él. No sé cuántos de ustedes, cuántos de todos nosotros realmente estamos persuadidos por la fidelidad de Dios, por el Señor. O en otras palabras, ¿cuántos realmente están flechados por Dios? ¿Cuántos de ustedes, ahora sí, cuántos de ustedes realmente están súper enamorados por Dios? Eso es la palabra persuasión, persuadidos. Tenemos que estar persuadidos por la fidelidad de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es lo que dice la palabra del Señor. Dios va a perfeccionar su obra. Dios va a perfeccionar su obra. Entonces, por esa razón te hablé de 3 razones, ¿sí? Y la última razón es: fiel es Dios. Fiel es Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, por último entonces, todo esto de las razones, pero entonces ahora tenemos una responsabilidad muy fuerte. Por último, vamos a ver nuestra responsabilidad hacia la fidelidad de Dios. ¿Cuál es la fidelidad? ¿Cuál es? Es decir, ¿qué dice la última parte del texto de Primera de Corintios 1:9? Vamos a ver, la última parte que nos queda, ¿sí? ¿Qué dice? Ya vimos la primera parte, fiel es Dios. Ahora,
por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Eso fue lo que, esa es la, ahora sí, ahí está una responsabilidad. ¿Cuál es? Yo le pongo aquí, llamados a permanecer en comunión con Cristo. Permanecer. Es decir, no movernos, no quitarnos de aquí. Si Dios te trajo a este camino, aquí vas a permanecer. Es para tu bien. No es nada de amenaza, no es nada de obligatorio. No te sientas obligado. Simplemente piensa por tu bienestar, por lo que Dios puede hacer ahora sí, en el día final. Ya lo vimos. En aquel día, si tú permaneces ahora sí, en esa comunión con Dios, cuando estés ante la presencia de Dios, el diablo no te va a poder acusar de nada. Gracias a la fidelidad. Por eso tienes que tener esa comunión con Cristo. Bueno, analicemos un poquito esta parte de la Biblia y quiero ahora sí decirles esto porque es muy importante. Hay un hombre de la Reforma, cuando se dio la Reforma ahora sí, de 1500, en el año 1500 se dio la Reforma, y me refiero, hubo reformadores como Martín Lutero, Juan Hus, que fue el que inició la Reforma, y luego surgió un tal Juan Calvino, y es un teólogo presbiteriano, y pues hay una mala interpretación de la palabra y una enseñanza que no estamos de acuerdo con este pensamiento calvinista. Enseña que la persona, una vez salva, siempre queda salva. Se queda salva. Eso es lo que dijeron. Eso es lo que enseñó Calvino. Los neocalvinistas, entre los cristianos, hablan mucho acerca de la fidelidad de Dios, pero de manera que se le echa a Dios toda la responsabilidad en la salvación de la persona, enseñando así la indefectividad del cristiano, es decir, la imposibilidad de apostasía. O sea, en una palabra, pues, ellos dicen, bueno, el que acepta a Cristo ya es salvo y ya no se va a perder. Y si se llega a perder, entonces le echan la culpa a Dios, porque Dios lo abandonó. Y eso es totalmente incorrecto. Aquí tuercen lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces, por esa razón, ahora sí, que supuestamente una persona que ha sido, según salva, que aceptó a Jesús, ellos dicen que es indefectivo. ¿Sí? Que ya no va a haber, ya no va a haber defectos en esa persona. ¿Sí? Ya no tendrá ahora sí no tendrá la posibilidad de alejarse de la fe, porque es lo que significa la palabra apostasía, apartarse de la fe. Pero sin embargo dicen, pero si alguien se aparta y ahora sí de la fe, entonces quiere decir que, pues que ahora sí, la culpa la tiene Dios y no es el hombre. No, hermanos, de ninguna manera. Por eso dice Pablo, llamados a permanecer en comunión con Dios. Obvio de que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, pero también tenemos una responsabilidad. Dios es responsable con nosotros. Él dijo que va a estar con nosotros siempre, punto. Pero también pide de nosotros, o tenemos esta responsabilidad, por eso dice aquí, llamados a permanecer en la comunión con Dios.
es lo que dice ahí la palabra que hemos leído, ¿no? Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. ¿Sí? O sea, habla de permanencia. Por lo tanto, la salvación no es un beneficio que el creyente disfruta de modo automático, de ninguna manera. Como si tuviera la capacidad para alcanzarla o mantenerla por él mismo. No, jamás, jamás la salvación es así. Depende de que el cristiano viva en comunión con Cristo. Depende, ¿verdad? Depende de que el cristiano, depende de usted, depende de mí y de ti, que nosotros tengamos esa vida en comunión con Cristo. Tan vital es esa comunión que, según la enseñanza del propio, o sea, del mismo Señor Jesucristo, lo dijo o lo comparó con la unión del sarmiento con la vid. Lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Y está muy claro ahí. En esos versículos aparece varias veces la palabra permanecer. Permanecer. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, por esa razón, no estamos de acuerdo con la teología de Calvino. Porque dicen ellos, no, pues la persona que salvó ya se salvó, ya. Jamás se va a perder, él se va a salvar y punto. Pero si alguien se llega a perder, pues ya le echan la culpa a Dios. No, aquí se trata de tener comunión con Dios. Aquí lo que está diciendo Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, nos está hablando acerca de la permanencia, de permanecer en la vid. ¿Y cuántos de ustedes se acuerdan de estos versículos? Lo he enseñado, he dado enseñanzas acerca de esto, acerca de la permanencia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que el Señor Jesús dijo. Tenemos que tener esa comunión. Por eso Pablo dice que fuimos llamados a tener comunión con el Señor Jesús. Para estar siempre con Él, enlazados, conectados, siempre platicando con Él. Y yo creo que hay experiencia de muchos cuando descuidan su vida espiritual, descuidan la oración, no les interesa la oración, no les interesa orar, no les interesa estudiar la palabra, se corta la comunicación, se corta la comunión y al rato están por la calle de la amargura. Son infelices. Y así caen en pecado y lamentablemente algunos han perecido. Entonces, mis queridos hermanos, recuerden todos esos versículos de San Juan 15 del 1 al 5. Ahí está, o los demás versículos. Y ahí aparece la palabra permanecer. El que permanece, es lo que dice la Escritura. Por esa razón podemos decir que la gracia de Dios es condicional. ¿Cuál es la condición? Que tengas comunión con Él, que permanezcas en Él, que estés siempre enlazado con Él, que siempre estés platicando con Él. Hasta el último momento de tu vida aquí en la tierra, tienes que tener esa relación con Él. ¿Sí? Por esa causa, la iglesia de Dios es un pueblo llamado por el Evangelio. Lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:14, para estar en comunión con Cristo. ¿Para qué ha sido llamado? Vamos a ver rápidamente 2 de Tesalonicenses. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. 2:14. 2:14, vamos a ver. Vamos a ver, ya lo tengo aquí y dice así la palabra del Señor. 2 de Corintios 2:14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
nos llamó mediante el Evangelio. ¿Para que nosotros qué? Para que nosotros podamos mantener esa comunión. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. ¡Qué glorioso llamamiento tenemos! ¡Qué glorioso llamamiento! Permanecer en ese enlace. Disfrutar de su fidelidad. Todos los días tú puedes decir, podamos decir todos, Dios ha sido fiel conmigo. Dios es fiel conmigo. Dios me bendijo. El cristiano es coheredero con Cristo, padeciendo con Él ahora en esta vida y esperando ser glorificado juntamente con Él en el día final. ¡Qué glorioso! Voy a terminar este punto con Romanos. Vamos a ver Romanos qué nos dice. Romanos capítulo 8, versículo 16. Bendito sea el Señor. 8:16 dice así. Bendito sea el Señor. Dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tenemos esa comunión permanente con el Señor, el mismo Espíritu Santo va a testificar que somos hijos de Dios, que somos sus hijos. No es necesario que tú digas, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, para que tú lo sepas. No, simplemente nuestra intimidad con Dios, ahí en lo reservado, allá en la recámara, ahí en un lugar secreto que estás platicando con tu Dios, o ahí donde vas conduciendo el vehículo y vas platicando con Dios, manteniendo esa comunión con Dios. Mismo el Espíritu de Dios, después Él va a dar testimonio de que tú eres hijo de Dios. La comunión con Cristo significa que somos guardados por Él hasta su venida. La comunión con Cristo significa que somos guardados por Él hasta el fin, hasta que Él venga, hasta que venga por nosotros. Bendito sea Dios. Hermana, esta es la responsabilidad. Se escucha muy bonito al decir la fidelidad de Dios, garantía de nuestra salvación. Sí, pero tenemos una responsabilidad. ¿De qué? De tener esa comunión con Dios, de permanecer. Así es. Esta es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. La fidelidad de Dios garantía nuestra salvación. A través de 3 razones que nos da el texto base. Nuestra responsabilidad como cristianos confirmará hasta el fin. Para que seamos, ¿qué? 2, para que seamos irreprensibles. Y número 3, fiel es Dios. La fidelidad de Dios es la expresión permanente y cotidiana de su amor. Disfruta de su amor. Disfrutemos del amor del Señor. Para terminar, quiero terminar leyendo lo que dice Juan en su segunda carta, capítulo 1, versículos 7 al 9. Voy a leer esto. Dice, en el mundo hay muchos engañadores que no creen que Jesucristo vino como ser humano. El que enseñe eso es un falso maestro y enemigo de Cristo. Tengan mucho cuidado para no echar a perder el resultado de nuestro trabajo, para recibir completa su recompensa. Todo aquel que vaya más allá de la esencia que de Cristo y la abandone, no tiene a Dios. Pero el que vive de acuerdo a ella, tiene al Padre y al Hijo.
Esto es lo que dice estos versículos. Este versículo leí de la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces, queridos hermanos, cuidémonos. No permitamos que el diablo rompa nuestra comunicación con Dios. Vamos a permanecer. Ya vimos por qué razón Dios es fiel. ¿Sí? Porque te va a confirmar. ¿Sí? Quiere Dios que tú seas irreprensible. ¿Y por qué Él es fiel? Por esa razón. ¿Y nuestra responsabilidad es qué? De mantenernos en comunión. Y si tenemos esa verdadera comunión con Dios, vamos a disfrutar su fidelidad. Nunca vamos a decir que Dios me dejó. Dios siempre está a nuestro lado. Dios está a tu lado. Dios está ahí contigo. ¿Sí? Tal vez los problemas, las dificultades sean muy fuertes, que sientes que no aguantas. Y llega esa mentalidad, ay, creo que Dios ya me abandonó. No, Dios no te ha abandonado, Dios está contigo. Hermano, hermana, termino entonces. La fidelidad de Dios, recuerda, es la garantía de nuestra salvación, porque Él está contigo. Muchas gracias, hermano, hermana, por haber escuchado esta palabra, haber recibido esta palabra. Espero que seas bendecido y vuelve a escuchar y entiendas lo que Dios quiere para contigo. Entiendas que Dios está contigo. Dios les bendiga y les guarde. Les envío un abrazo, un fuerte abrazo a todos. Les amo en el amor del Señor. Hasta la próxima. Dios les bendiga.